Radio Mundo en los Juegos Olímpicos. Facundo Castro de Por Decir Algo, desde París 2024, con toda la cobertura de los deportistas uruguayos. Es una presentación de Toc Toc Viajes. Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y todo lo que necesites para tu próxima aventura con el mejor precio. Comprá online o en sucursales. Toc Toc Viajes, conecta tus mundos. Simone Biles arrancó el martes su reconquista olímpica al conducir al combinado estadounidense hacia el oro por equipos en gimnasia artística en París 2024, con el que sumó su quinto título en unos Juegos y el primero tras lo que fue su pesadilla de Tokio. Recuperada de la amarga experiencia de hace 3 años, una sonriente Simone Biles volvió a subir a lo más alto del podio tras una final en la que dominaron las estadounidenses y donde la plata fue para Italia y el bronce de Brasil, que logró, por otro lado, su primera medalla por equipos en la historia de la gimnasia. Con este oro que Estados Unidos perdió en Tokio en favor de las rusas, ahora ausentes en París, Simone Biles da el primer paso para recuperar el imperio olímpico que construyó en Río de Janeiro 2016, cuando el mundo descubrió lo que los gimnastas ya sabían desde hace tiempo, que esa deportista menuda y enérgica no era como las demás. Pero el camino para volver a la cima no ha sido fácil para una Biles que con 27 años llegó a París con otra forma de estar en la élite, luego de desentrañar lo que fue el bloqueo mental que atravesó en Tokio. Ahora soy mucho más mayor, tenemos más experiencia y salimos a disfrutar lo que estamos haciendo. Es diferente, explicó Biles al comparar este éxito con el de 2016. Quien ya está instalado ahí en el gimnasio donde se va a dar la siguiente competición de Simone Biles es Facundo Castro, nuestro corresponsal allí en estos Juegos Olímpicos de París. Así que vamos a tomar contacto enseguida con él. Facu, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes para vos. ¿Todo bien? Buen día, Romy, para vos y para toda la audiencia por allá por Montevideo, por Uruguay. Por acá todo bárbaro. La verdad es que con una arena Bercy totalmente vacía y absolutamente en silencio, cosa que en unas 2 o 3 horas cambiará radicalmente. Como ya vivimos la experiencia hace un par de días, va a ser esto un bullicio y un lleno total de público, con la mayor concentración de banderas de Estados Unidos que puedas encontrar en Francia en estos días. Eso te iba a preguntar, me decías ahora fuera de micrófono que te fuiste temprano porque una cosa que tiene Simone Biles es que atrae multitudes y después se puede complicar, ¿no? Más sobre la hora de la competencia. Sí, en efecto fue lo que me pasó el otro día, que estuvo complicado para después encontrar lugar en estas bancadas de prensa de la Arena Bercy. Entonces dije, bueno, ordenando el trabajo, la salida al aire y todo, dije, capaz que es mejor llegar temprano, salir desde adentro del estadio ya y bueno, y esperar después pacientemente a la competencia, pero con un lugar asegurado. Facu, efectivamente vos coincidís con esto, se la ve totalmente distinta, ¿no? Se la ve sonriente, se la ve disfrutando más, tal como ella lo decía. Repasemos eso, si te parece, a ver, lo que fueron sus recientes performances y lo que ha logrado hasta ahora, sobre todo teniendo en cuenta de lo que por lo que ha pasado, ¿no? Por lo que había pasado y cómo se ha superado. Sí, bueno, a mí me tocó ver en Tokio los 2 días de competencia más importantes de Simone Biles. El día en que abandonó la competencia, el all around, después de hacer un salto medio fallido. Como que recuerdo ese día, el estadio estaba vacío como está ahora, pero lleno de periodistas, en todo caso, en las bancadas de prensa, porque en Tokio obviamente no había público. Claro. Y nadie entendió mucho qué sucedió, porque ella hizo su salto, no lo hizo bien, el puntaje no fue bueno, y después de eso dejó de competir. Y bueno, pensamos, tendrá alguna lesión, y recién, por lo menos en mi caso, recién a la noche de ese día, me enteré todo lo que había sucedido, ¿no? Y por qué se había retirado y cómo ella había declarado que, bueno, que en realidad lo que ella había perdido el control totalmente del cuerpo en el aire, y eso ustedes la van a ver hoy, a Simone Biles girando por los aires y haciendo unos saltos con una altura maravillosa, pero que si no tenés control de tu cuerpo se vuelven peligrosísimos. O sea, estamos hablando de jugarse la vida en estas instancias.
cuando no hay un control, es decir, cuando la gimnasta siente que no puede controlar su cuerpo. Por esa razón ella decidió abandonar las competencias en aquel entonces y bueno, y alegó que venían siendo unos años como muy difíciles para ella, que se venía sintiendo triste, mal y que bueno, que por lo tanto no sabía si iba a poder competir en las finales que le correspondían. Después lo pudo hacer en la final de Viga, donde defendía la medalla de bronce que había conseguido en Río 2016, una de las tantas medallas, una de las 5 medallas que había conseguido en Río, perdón, una de las 6 medallas que había conseguido en Río. Y bueno, lo hizo de muy buena manera en aquel día, donde fue tercera nuevamente y se quedó una vez más con la medalla de bronce. Esa fue su única medalla en los Juegos Olímpicos de 2021. Y bueno, y en aquel entonces recuerdo por la gente que estaba ahí presente, sobre todo esto, periodistas estadounidenses, gente de confianza o atletas también, fue muy saludada, muy aplaudida, muy festejada su actuación, porque obviamente también era una forma de respaldarla Claro. en aquel contexto, ¿no? Que era tan complicado para todos los deportistas en general y para todo el mundo en general y para Simone Biles más. Y bueno, no pudo contar en aquel entonces con la ovación cerrada de un estadio lleno, que me imagino que también debe ser una forma en la que los deportistas se sienten acompañados. Y bueno, pero sí pudo contar con el acompañamiento de algunos compatriotas, ¿no? Sobre ese punto, ¿no? Lo que mencionás, ella es cierto, ¿no? Demoró ahí, generó ese desconcierto primero cuando lo contó. Muchos atletas, ¿no? Salieron a respaldarla también, porque de alguna forma liberó tensiones y pudo expresar lo que le pasa a muchos atletas a este nivel, ¿no? De competición. Parte de lo que ella tiene una denominación, ¿no? Twisties o algo así. ¿Verdad? El fenómeno como tal, ¿no? Que es, Sí, básicamente es como un bloqueo mental que hace que no pueda desempeñarse con la rapidez y la agilidad que necesita, y por eso vos decías, ¿no? En el caso de ella, no poder hacer el movimiento y que su cuerpo no se quede bloqueado y no recuerde qué es lo que tiene que hacer, es crucial, porque estamos hablando de poner en riesgo absolutamente su salud, lo que puede ser un accidente terrible, ¿no? Hay otras gimnastas que han pasado por situaciones similares. Entonces, claro. digamos que de alguna forma ella fue la abanderada de plantear un tema que es la salud mental de los deportistas también, y la salud mental de los deportistas en un contexto de esa presión y a ese nivel, ¿verdad? Sí, hay que decir también, bueno, esto es como lo explicabas, en Estados Unidos conocen como twisties a esto que es un síndrome, yo ahora no recuerdo el nombre exacto con el que se lo conoce en español, pero bueno, es esto que explicábamos, ¿no? Al estar en el aire, ellos giran sobre dos ejes, obviamente pueden rotar como en tirabuzones o pueden girar haciendo mortales, ¿no? Y bueno, y pierden las nociones de su cuerpo en esas instancias, por lo tanto, se les complica mucho entender dónde está su cuerpo en el aire. Por eso es una razón de tanto riesgo, ¿no? Y eso sucede sobre todo en las pruebas de salto y en las pruebas de suelo, que casualmente además son de las mejores competencias que Simone Biles tiene y donde ha ganado más medallas de oro y donde ha resuelto también las medallas de oro por equipos que le ha tocado ganar con Estados Unidos, ¿no? El martes fue un ejemplo de eso, entonces no era menor lo que le sucedía y no era que pudiese cambiar la rutina y Claro. listo, zafar de eso. Eh, También hay que decir que hay un contexto en Estados Unidos desde hace varios años ya que creo que, bueno, reúne algunas condiciones que hicieron esto, no diría favorable, pero por lo menos un espacio en donde Simón pudo expresarse y que, digamos, no era una novedad, sí fue el espacio de mayor notoriedad y de mayor notoriedad pública y además ella una estrella de gran renombre, pero en el deporte profesional estadounidense, sobre todo en el deporte masculino, recuerdo casos como el de Kevin Love, por ejemplo, un jugador de la NBA, campeón de la NBA con LeBron James, los Cleveland Cavaliers, que bueno, en algún momento también salió a hablar y a escribir y a empezar a hablar de la salud mental. En la NBA ha sido, eh, digamos, muy comentado el asunto y hay muchos jugadores que han decidido cambiar sus carreras, cambiar de equipos, permanecer en equipos, incluso retirarse. Hay un español, Ricky Rubio, que decidió irse de la NBA y volver a España para sentirse más cómodo con su situación, su carrera, porque bueno, en definitiva lo que empezaron a reconocer los deportistas fue nosotros somos gente que toda la vida trabajó para esto, que llegamos acá, que estamos en lo que debería ser la cima de nuestras carreras, que conseguimos las victorias que deberíamos conseguir
pero sin embargo estamos deprimidos. Y bueno, ese contexto fue lo que Simone Biles manifestó que también ella estaba atravesando con su propia historia personal, ¿no? No es por hacer de esto algo que no es que le pasa a todo el mundo y no es que las razones son las mismas siempre, ella Ujú. tiene su historia, tiene sus propios caminos que ha atravesado y lo que, digamos, en el transcurso de su vida deportiva, Simone Biles llegó a los Juegos Olímpicos de Río 2016 con 3 medallas mundiales consecutivas de oro, all around individual, esta prueba en la que va a competir hoy, y fue la primera mujer gimnasta en lograr eso en la historia de la gimnasia artística femenina. Cuando llega a Río, eso explota, consigue las 4 medallas de oro y un par más, y bueno, y creo que en el ciclo siguiente además de la pandemia y lo que significa retrasar un año el ciclo olímpico y todo lo que sucedió en aquellos tiempos, fue que también se desataron los escándalos de abuso en Estados Unidos, ¿no? Y en la gimnasia de Estados Unidos. Y durante todos esos años, Biles y sus compañeras habían estado viviendo este tipo de circunstancias. Entonces, también fue un momento en donde el espacio quedó abierto a decir, bueno, no estamos pudiendo, y en el caso de ella, no estoy pudiendo con esto, y bueno, y además eso, ¿no? No podía poner en riesgo tanto como su físico o su vida incluso ante una mala caída en algunas de las pruebas que iba a disputar. Tal cual. Eso que mencionás es otra cosa, ¿no? Que la ha marcado mucho, digamos, y que también la ha vuelto de alguna manera una referente, porque también fue una de las voces, ¿no? Que planteó el tema y se animó a denunciar lo que estaban viviendo muchas de las chicas del plantel con un médico, ¿no? De la delegación estadounidense, si no recuerdo mal. Sí, con Larry Nassar, que va a estar en la cárcel de por vida, o sea, es un médico al que más de 200 gimnastas denunciaron, médico de la Universidad de Michigan, una de las universidades con programas deportivos top en Estados Unidos, y bueno, y también, por supuesto, en la selección de gimnasia de Estados Unidos. Hay, digamos, una historia más allá de Larry Nassar que también forma parte como de toda esta controversia, que es la propia historia de cómo se entrena en la gimnasia artística y en la gimnasia artística femenina. Pensemos que Simone Biles llegó eh, a Río con 16 o 17 años. Sí, o sea, recién estaba como alcanzando la mayoría de edad cuando fueron esos juegos en 2016, 8 años atrás. Ella ahora tiene 27. Entonces, bueno, nada, simplemente había estado también sometida a estos programas de entrenamiento y ahí hay algunos actores, sobre todo Bela Caroli, que es un entrenador de gimnasia, quien fue entrenador también de Nadia Comaneci y que luego se exilió en Estados Unidos y que en Estados Unidos fue recibido con los brazos abiertos, porque bueno, tenía ese prontuario, digamos, favorable, entre comillas, de haber entrenado a la mejor gimnasta de la historia, pero lo que no se conocía de repente es, bueno, qué implica ese método, qué implican esos estilos. Y los Caroli, tanto Vela como Marta, su esposa, se instalaron y tuvieron durante muchos años un rancho, el Rancho Caroli, en las afueras, alejado, en un lugar donde no había prácticamente señal de teléfono, incluso ya en estos tiempos donde estamos todos hipercomunicados y donde las gimnastas también, digamos, al contar todas estas historias de abuso, contaron que muchos de esos abusos habían sido cometidos ahí, aisladas del mundo, en campos de entrenamiento, en donde tenían que estar sometidas a estrictas rutinas y estrictos regímenes de entrenamiento, en donde, bueno, los Caroli creo que jugaban un poquito con ese aspecto mental de endurecer a la deportista, porque bueno, así era la escuela Ujú. en la que ellos habían aprendido y que habían profesado desde los tiempos de Nadia Comaneci, ¿no? Entonces, ahí hay otra parte de la historia que es, bueno, dónde se producen, ¿no? O en qué contexto también, en qué contextos aparecen estos casos de abuso, qué contextos son favorables para esto y qué poblaciones son más vulnerables. Hablamos de gurisas muy chicas, menores de edad, deportistas en su mayoría que de repente pasaban por estos programas siendo menores de edad o a edades muy jóvenes. Y bueno, entonces en Estados Unidos, más allá de la condena unánime a Larry Nassar, también lo que se empezó a señalar es, bueno, la Universidad de Michigan tiene responsabilidad por lo que le sucedió a las gimnastas que estaban en su universidad y digamos, la Federación de Gimnasia, de la Asociación de Gimnasia, que es USGA, eh, también tiene una responsabilidad porque permitió que todo esto sucediese frente a sus ojos y bueno, en todo caso habrán hecho caso omiso o no habrán atendido a las posibles señales de que había un monstruo, entre comillas, o un abusador como Larry Nassar en sus filas, ¿no? Tal cual, Facu. Es interesante, ¿no? Porque eso nos permite entender
todo lo que hay atrás, ¿no? De una deportista y de una deportista de esta magnitud, de esta talla, que ahora está llenando esos estadios como está llenando y está siendo tan ovacionada. Y hoy lo decíamos con Emiliano más temprano cuando anunciábamos el contacto contigo, ¿no? Qué disfrutable verla ahora poder sonreír. Ella habla, pasado todo esto, ¿no? Pasado este contexto que vos señalás, y lo que pasó en Tokio, de que también, claro, los años le han servido, seguramente incluso para tomarse, de alguna manera, tomarse las cosas con menos presión y poder disfrutar de lo que hace, y eso se refleja también en el desempeño que está teniendo ahora. Sí, Hablemos de la hora, si te parece. A ver, comentanos algo, por sí. ejemplo, de lo que viene hoy. En ese aspecto de la presión, Romina, te Mm, agrego, en Río 2016 eran sus primeros Juegos Olímpicos, ya venía con todo ese ímpetu positivo de ya haber sido muchas veces campeona mundial y de estar como, de ser la gimnasta que estaba en auge, digamos, y bueno, y ahí yo creo que obviamente habrá conocido lo que es la presión, pero nunca lo había experimentado antes, eran claro. sus primeros Juegos Olímpicos, que es como la cúspide. Ya en Tokio, ella llegó conociendo y me imagino viviendo mucho más en carne propia. Bueno, Claro, es que al principio la capaz que no presión que yo tenés, no conocí. tenés la presión porque, a ver, si sos tan chica, justamente, ¿no? Sos hasta medio inconsciente de lo que estás por conseguir. Una vez que ya Y lo porque consiguió, claro, los ojos de ella estaban en Tokio, el mundo miraba a su desempeño, ¿no? Exacto, y el mundo para ellos, también hay que recordarlo, es Estados Unidos. Estamos Claro. hablando de un país donde los campeones de una liga son los World Champions. Entonces, para ellos, el mundo es la notoriedad pública, la cobertura nacional, el national cover, que empieza cuando llegan a los Juegos Olímpicos. O sea, hay obviamente una notoriedad muy grande cuando llegan a los mundiales, cuando llegan a las clasificatorias para los Juegos, pero una vez que dan ese salto y conocen el escalafón olímpico, bueno, ahí me imagino que se deben materializar en sus cuerpos, en sus mentes todo lo que es la verdadera presión de ser una deportista olímpica, una atleta de élite. Entonces eso para Tokio, imagino habrá tenido, con toda esta historia de fondo, ¿no? Una influencia adicional, porque ella se enfrentaba a una situación de tanta presión que ya había conocido y que ahora podía de repente dimensionar de mayor manera. Y bueno, eso tuvo sus consecuencias para ella. Por suerte también creo que ella tomó la sabia decisión y por suerte también el equipo la acompañó en tomar las Ujú. sabias decisiones de decir, bueno, si no puedo, no puedo, no voy a forzar algo que no puedo hacer. Y bueno, y esto para París, si bien han pasado nada más que 3 años, Se tomó un entiendo receso, que Facu, ¿no? De hecho, hizo un parate que le permitió justamente descansar un poco y solucionar y abocarse a solucionar lo que estaba haciendo su problema, ¿verdad? claro, y entiendo también que cuando las denuncias de abuso salieron a la luz, cuando todos estos temas empezaron a ponerse de manifiesto, imagino que todas esas situaciones habrán sido corregidas. Sería muy Ujú. raro pensar que Claro. todo esto siga sucediendo en el ámbito de la Asociación de Gimnasia de los Estados Unidos y a la luz pública. Entonces, se trata también el proceso de poder sanar, ¿no? De sanar todas estas traumas que ha sufrido tanto ella como otras compañeras también y bueno, y de esa manera poder, digamos, con la entereza que tienen, poder poner su mente y concentrarse en los objetivos y en cumplir sus deseos, porque al final no hay que olvidar que lo primero que ellas quieren es competir y rendir al máximo nivel. No es que Simone Biles está acá obligada por nadie, sino simplemente por su pasión por la gimnasia y por ser una deportista olímpica, y seguramente es una persona profundamente competitiva y con muchas ganas de triunfar. Pero bueno, en este momento se la ve muchísimo mejor preparada. Hay una curiosidad, es que el equipo de Estados Unidos cuenta con un perro, con un Golden Retriever Sí. en sus filas como parte de terapia emocional, ¿no? Que acompaña a las gimnastas durante los entrenamientos y en estos Juegos Olímpicos. Está como si fuese acreditado el perro, ¿no? Y a veces lo visten y ha salido en fotos. Si googlea, la gente va a encontrar las imágenes. Es bastante cómico, pero realmente también es, imagino, generar un ámbito familiar, como de mayor calidez, de mayor cariño entre las gimnastas, entre nada, el equipo ahí también teniendo una mascota, digamos, como Ujú. para distenderse. Así que eso es uno más de los elementos en los que se trabaja, digamos, ya probando otro tipo de aplicaciones terapéuticas, por ejemplo, como esta, ¿no? Como la presencia de una mascota. Bien interesante eso. ¿Es el único perro que anda a la vuelta? La verdad es que no lo sé, pero por lo Por menos ahora es el sí. único del que yo he escuchado, claro. Sí, sí, Parece el famoso, ¿no? Bueno, exacto.
Facu, ahora en minutos entonces, mañana hablaremos de lo que deja su performance hoy. ¿A qué hora compite exactamente? Digo, para Bueno, que los que la quieran ver en la tarde estén atentos. la competencia de hoy va a ser en 1 hora y media, a las 18:10 de aquí de París, por lo tanto, a las 13:10 de Uruguay. Tengo presente que en Canal 5 esto se va a transmitir. Sé que además va a estar, yo les recomendaba ayer algunos hilos de Romina Castellini en Twitter, que es una jueza de gimnasia, sé que ella va a estar comentando, así que hay garantía de un comentario calificado ahí Perfecto. en la pantalla de Canal 5 en la jornada de hoy, y si no, bueno, la gente lo puede seguir por los servicios de streaming que vienen siguiendo los Juegos Olímpicos. La competencia de hoy es Simone Biles, Suni Salí, su compañera, la otra estadounidense que estará presente y que está en un gran nivel, también puede estar en la disputa por las medallas. Y después hay un par de gimnastas italianas, entre ellas Alice D'Amato y está Rebeca Andrade. La verdad es que si me preguntás a mí, como Ujú. por favoritismo, pero esto es a nivel como Sí, personal, ¿no? Bueno, yo tengo ganas de que la brasileña Rebeca Andrade, que es la gran estrella de la gimnasia brasileña, los brasileños dicen, qué pena que Rebeca nació en la misma generación que claro. Simone Biles, si no, la estrella de este momento de la historia de la gimnasia artística femenina sería Rebeca Andrade, y es cierto. Y el otro día, en la final por equipos, Rebeca hizo mejores puntajes que Simone Biles en salto y en barras asimétricas, o sea, en 2 de los 4 aparatos. En los otros 2, Simone Biles hizo mejor puntaje que ella, pero puede estar muy pareja esa disputa por la medalla de oro. Puede haber terceras en discordia como Sunisa Lee, que es la actual campeona olímpica, que estuvo, digamos, siguió compitiendo durante los Juegos de Tokio, y que además Sunisa Lee es otra de las que tiene historia personal porque reconoció que en estos últimos años ha tenido momentos difíciles cuando le diagnosticaron una insuficiencia renal, una enfermedad de riñón, pensó que no iba a poder seguir compitiendo, tuvo ese duro momento, digamos, en su carrera, se tuvo que reponer de eso y bueno, se superó, digamos, ese contratiempo y pudo estar presente, pudo llegar a tiempo, prepararse bien y bueno, y ser una de las gimnastas top en este momento de nivel mundial. Así que va a ser una final exquisita para disfrutar. Toc Toc Viajes, vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y todo lo que necesites para tu próxima aventura con el mejor precio. Toc Toc Viajes, conecta tus mundos. RIMAX Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos vía mail a focus@remax.com.uy. En Juan Construye estamos preparados para que tu proyecto quede mejor de lo que imaginaste. Tenemos la solución para decorar, reformar o construir todos tus espacios, con diseños marcados por la calidad y funcionalidad. En Juan Construye tenés todo a tu alcance y en un solo lugar. Encontrá todos los productos que precisás y al mejor precio en nuestros locales de Montevideo, Ciudad de la Costa y Maldonado o en juanconstruye.com.uy. Sentir que algo es tal cual lo soñaste es sentir lo tuyo. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Con Facundo Castro, del equipo de PDA, estamos haciendo el contacto esta mañana para charlar más tranqui de varios asuntos que están dejando los Juegos Olímpicos y que concitan la atención, obviamente, más allá de las disciplinas, de todo lo que hay para ver, para aprender. Hay que pensar, ¿no? Siempre en esas oportunidades las tenemos cada 4 años, ¿no? Después hay deportes que no vemos jamás, pero uno cuando lo piensa en esa dimensión, que me imagino, Facu, a vos te está jugando, ¿no? ¿Te está pesando eso? ¿En qué sentido? En O sea, decir, sí, estoy sí. siendo testigo ahí de esto que no se va a repetir hasta dentro de 4 años. Más que pesándome, lo estoy disfrutando, ¿no? Es como una de las cosas que más disfruto hacer y bueno, y además creo que son unos Juegos Olímpicos para mí especiales, o sea, son los terceros, es la primera vez que me toca vivir unos en Europa, la organización está óptima y bueno, y en relación a los Juegos anteriores tiene el condimento del Del público, público, que ¿no? en Tokio realmente Claro. faltó y se sintió, o sea, no eran en absoluto lo mismo, por más que estaban los mejores del mundo ahí adentro, verlos sin público y era un poco más triste. Sí, claro. Facu, vayamos a uno de los temas que te dejaba planteado. A ver, acabo de ver un cable que dice el agua del Sena era muy buena, de muy buena calidad en el plano bacteriológico durante las pruebas de triatlón que se llevaron a cabo ayer. Esto según lo indicó hoy el Comité de Organización de los Juegos Olímpicos, al dar a conocer los resultados de las muestras que, claro, precisan 24 horas para hacerse público. ¿Y qué era lo que había pasado? Bueno, se habían suspendido, ¿no? Un par por lo menos de entrenamientos. Hubo meses de dudas en torno a la calidad del agua del Sena y las 2 pruebas tuvieron
que efectivamente se llevaron a cabo ayer, bueno, finalmente pudieron concretarse porque había sido justamente un tema de conversación. El domingo, de hecho, se había anulado, y el lunes también, 2 sesiones de reconocimiento de parte de la natación, y después se había tenido que aplazar una de las carreras masculinas. A ver, hablemos de este punto, porque me acuerdo vos acá cuando conversamos en la previa, lo mencionaste, ¿no? Había mucha atención en torno al rol que iba a jugar el SENA, no solo en lo que fue la inauguración de los Juegos, sino también ahora, cuando los deportistas se tuvieran que tirar al agua. Claro, y yo creo que esa atención en realidad estaba ahí puesta porque la organización así lo dispuso, ¿no? Un poquito esto que veníamos conversando desde la previa de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional está como buscando lavar su cara, mostrar una imagen mejor en relación a cómo se vinculan los Juegos Olímpicos con una ciudad y no dejar tanta huella y tanto rastro negativo en el sentido de sedes que después queden abandonadas y de espacios que luego queden peor de lo que estaban o que sean un gasto muy grande. Entonces, por ejemplo, esta bandera que tomó también el gobierno parisino de decir, bueno, vamos a tratar de limpiar el Sena y de llegar con unos niveles de contaminación que permitan a la gente volver a nadar en el río después de 100 años, es obviamente un objetivo muy difícil que se puso el gobierno parisino, y que tal, o sea, tenía más que ver con obras de saneamiento y con controles ambientales que con otra cosa, pero eso llevó la atención al río directamente, ¿no? Y bueno, y por esa razón está todo el mundo mirando que los valores, que sí, que no, que se mide todos los días, y hubo que suspender, más que suspender, postergar un par de días el triatlón masculino, y se llegaron a disputar en la jornada de ayer las dos competencias de triatlón, tanto femenino como masculino, se disputaron al final del mismo día. En el triatlón femenino la ganadora fue una francesa, en el triatlón masculino la medalla de bronce fue para Francia, entonces también eso agregó alegría al pueblo francés. Y lo que me decía, estaba conversando ayer con Dani Ampuero, que es un periodista español que trabaja para Radio Nacional España y que le tocó cubrir el evento porque había españoles en competencia. Me decía que hablaba con un entrenador y que, bueno, que lo que le comentaban los entrenadores españoles es, bueno, en Tokio el agua estaba peor, por ejemplo, y les ha tocado nadar dentro de los mundiales de triatlón y de los circuitos habituales de ellos, en lugares mucho más contaminados y más sucios también, ¿no? Entonces, para ellos, la verdad es que el agua no era un problema para los triatletas en sí, obviamente. Lo que yo veo acá es que el asunto es que se hizo una movida de prensa, una campaña de información pública tan grande sobre lo que iba a hacer la limpieza del Sena, que quedó todo en el ojo de la tormenta, y cuando los valores no eran los óptimos, obviamente esto generaba también toda una repercusión negativa, porque estos juegos han tenido muchísima prensa negativa también. Creo que también va un poquito en el juego que hacen los medios de comunicación cada vez que se acercan unos Juegos Olímpicos. No digo que esté bien o mal, no estoy emitiendo un juicio sobre esto, pero desde los Juegos de Río recuerdo que se hablaba del Zika y el chikungunya y las enfermedades y después fue la pandemia y que se tendrían que cancelar porque la pandemia en Japón estaba en su pico más alto. O sea, y fueron sucediendo cosas que, bueno, cada uno tendrá sus opiniones, habrá información y argumentos para poner de un lado o del otro. En París ha pasado lo mismo en relación a aspectos positivos y negativos en cuanto a la repercusión en los medios internacionales. Este era uno de los puntos, ¿no? Tal cual, tal cual. No, pero es importante saber eso que decís, ¿no? Que este tipo de competiciones en los triatlones, siempre los deportistas no siempre corren, no siempre compiten, no siempre nadan en condiciones óptimas, ¿no? En cuanto a la calidad del agua. Claro, ahora ponemos el foco porque se había puesto mucha expectativa y porque se habló demasiado quizás de cómo se preparaba París en ese sentido, pero es cierto que en otros años no hemos reparado en este punto y vale la pena tenerlo presente. Bien. Y en todo caso, desde una mirada obviamente centrada en el medio ambiente, al final termina siendo un aspecto positivo, por más que haya una campaña, digamos, negativa o que los valores en este momento no se hayan alcanzado. Quiere decir que, bueno, que el mundo está mirando a si la calidad del agua es buena o no en una de las ciudades más importantes, y esto puede llegar a ser a futuro un ejemplo que realmente sea un legado de estos Juegos de París de aquí en adelante, porque si París logra limpiar su río y logra volverlo apto para el baño de las personas que viven aquí habitualmente, me parece que va a tener un impacto positivo y que realmente tiene que ver con el mundo, cómo se está proponiendo o cómo se está proponiendo en el mundo, aunque sea en muchos sentidos, a veces hasta hipócrita, porque hay ciertas, digamos,
formas de producción y de consumo que no paran, que no se detienen y que siguen utilizando los recursos, bueno, por lo menos decir, vamos a tener el agua de nuestros ríos más limpia, me parece un aspecto positivo de la cuestión. Y en todo caso, si se critica que no está lo suficientemente limpia, bueno, mejor que lo esté. Exacto. Facu, ya que estamos en el agua, pero ¿qué te parece si vamos a la piscina? Porque capaz que más de uno vio este titular que tiene que ver con la dificultad que están teniendo los nadadores que compiten en piscinas, en las piscinas olímpicas, para batir récords, ¿no? Lo que siempre es un atractivo, claramente, ¿no? O siempre tenemos la expectativa ahí de ver al nuevo Michael Phelps. Contanos a propósito de eso, ¿por qué es que se da esta particularidad? ¿A qué fenómeno responde esto de que les esté costando a los nadadores poder bajar sus marcas o poder batir récords? Bueno, lo primero que podemos decir es una información que es que ayer en los 100 metros de estilo libre, el chino Pan Sanle batió un récord mundial. Bien. Lo dejó en 46 segundos 40 centésimas y es el primero que se ha batido en estos Juegos Olímpicos. Pero sí, efectivamente, hay argumentos y hay especialistas que están diciendo que esta piscina tiene algunos problemas, tanto no le permite a los deportistas nadar en sus mejores marcas y generalmente no es lo que se estila, ¿no? Por ejemplo, ya se habla en atletismo de que las competencias de pista a partir de mañana, la pista está especialmente diseñada para que los deportistas batan récords. ¿Qué pasa con la piscina de la Defense? Es una piscina, ¿cómo decirlo? No, desmontable, digamos. Hay una piscina de acero inoxidable ahí que va a dejar de estar, por lo menos en ese espacio en donde se armó ahora, se montó en 36 días para este evento. No es que haya sido improvisadamente ni nada, pero el proyecto, el plan, por la cantidad de peso del agua que lleva la piscina, digamos, comprendía una piscina de 2.2 metros de profundidad, porque si hubiese sido más pesada, podía llegar a comprometer la estructura de la arena de ese piso que debajo tiene un estacionamiento. Entonces, no es un suelo firme como para decir, bueno, le ponemos todo el peso que queramos y llenamos una piscina cada vez más grande de agua. Podía tener algún problema en ese sentido. ¿Y qué pasa? Con una piscina de 2.2 metros de profundidad, si bien hasta el año pasado esto estaba dentro de lo reglamentario y por eso se planificó así, los nadadores pasan mucho más cerca del fondo en los momentos en que hacen nado subacuático, al momento de saltar a la piscina. Cuando ellos lo hacen, bajan más de 1,5 metros. Cuando la piscina es de 2,5 metros, todavía les queda un buen resto, 1 metro de diferencia con relación al fondo. Y eso les permite, esto ya es una cuestión de dinámica de fluidos que yo me voy a meter a explicar o a intentar explicar, pero que seguro un especialista, un físico lo puede explicar mucho mejor que yo, que es, ellos producen una ola, ¿no? Cuando van por debajo del agua, similar a la dinámica de una ola. Y por lo tanto, cuanto más cerca está el piso de ellos, menos eficiente es la capacidad hidrodinámica de ellos, justamente por esto, por las olas que ellos van produciendo. Entonces, que la piscina tenga 30 centímetros menos de profundidad es esencial para descontar centésimas de segundo en los momentos de nado subacuático y por lo tanto, nada, se señala, y esto lo dicen especialistas, pero al mismo tiempo, bueno, es contrafáctico. No sabremos qué habría pasado si la piscina hubiese sido de 2.5 metros, no lo sabemos. Se señala como la razón por la que no se están batiendo tantas marcas. Lo otro que hubo batido por una nadadora australiana fue un récord olímpico, pero bueno, eso es más probable siempre porque o sea, pasan 3 años en este caso, pero 4 años en general entre un juego olímpico y otro, y ahí las marcas ya se van bajando. En el último mundial, por ejemplo, en Indianápolis, también había una piscina portátil, pero digamos, esa piscina que se instaló también en una arena que no es habitualmente una piscina, medía 2.8 metros de profundidad. En ese caso se batieron 2 récords mundiales, o sea que acá mirá, en Francia todavía están a tiro. Sí, de que hoy, mañana, en las últimas competencias de natación, se bata algún récord más y medio que tirar algunos de estos argumentos por la borda. También es cierto que los Juegos Olímpicos para los nadadores se planifican como pico de rendimiento. No es que los mundiales no, pero bueno, en sus planificaciones cíclicas, los nadadores siempre van a buscar estar a tope en este periodo, en este tiempo. Y bueno, por ejemplo, Leon Marchand, la gran estrella de Francia, todavía no ha podido batir ningún récord mundial, si bien ha estado cerca y si bien se esperaba que de repente lo hicieran en alguna de las pruebas de estilo pecho, en donde él es más fuerte.
Facu, para cerrar este contacto te propongo que hablemos del desempeño de los deportistas uruguayos. Había mucha expectativa hoy de madrugada. Era el turno de Bruno Chetraro, el remero uruguayo, que finalmente terminó quinto y ya no podrá competir por medalla, ¿no? Ahora participa en lo que tiene que ver con la final B, con chance todavía de diploma olímpico. No medalla, pero diploma olímpico sí todavía, ¿no? Sí, correcto. La final B resuelve los puestos del 7 al 12 y los diplomas olímpicos se otorgan a los mejores 8 de cada competencia. El sábado a las 5:06 de la mañana, 5:06 de la mañana de Uruguay, va a ser esa final B donde Bruno debe salir primero o segundo para quedarse con un diploma olímpico. No se hagan tantas ilusiones. Ese es por lo menos mi pronóstico para esa final B. Del otro lado, en la otra serie, hubo una serie tremenda en la que se batió la mejor marca olímpica. No se habla de récords en remo, pero se batió la mejor marca olímpica y ahí algunos de los grandes finalistas de Tokio, el croata que fue medalla de bronce y el danés que fue cuarto puesto en Tokio, ya cayeron a la final B también, no quedaron adentro de la final, es decir, finalistas de los Juegos pasados no entraron en esta final y además en la serie de Bruno, el lituano que había arrancado muy fuerte y que después no sé si tuvo algún inconveniente o se quedó sin fuerza, pero también va a caer en esa final B, así que está bastante difícil para que Bruno pueda meterse en esos primeros dos puestos. Si lo consigue, ojalá que sí, obviamente va a salir a defender su chance el uruguayo, será un resultadazo y seguro ya es el mejor resultado de Bruno en su carrera deportiva, como singlista abierto, llegando a meterse entre los 12 mejores del mundo. Todavía no conocemos el techo de Bruno Cetraro, que está en esta disciplina de single abierto hace 1 año y medio, que se volcó decididamente y abandonó las categorías de peso ligero, en donde compitió con Felipe Kluber, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, y que van a ser digamos, dejadas de lado en los Juegos Olímpicos. No va a haber más, según se comentaba para Los Ángeles, categorías de peso ligero. Por lo tanto, es una decisión que también mira hacia el futuro, la de Bruno. Su regata en particular fue una regata en la que él fue muy competitivo, salió a romper, digamos, a meterle potencia en los primeros metros, como ha salido las 3 veces que le tocó competir. Eso le ayuda a él, como se rema de espalda, a arrancar primero en los primeros 200 metros y por lo tanto poder controlar visualmente a algunos de sus rivales. Hay algunos que se le fueron rápidamente, lo dejaron atrás, digamos, tampoco es muy atrás, pero el neozelandés y el neerlandés fueron los dos que más controlaron la regata, y el belga, que era con quien Bruno tenía una pelea mano a mano por el tercer puesto, se mantuvo ahí, se sostuvo con los líderes, digamos. Bruno lo tuvo a medio bote de distancia hasta los 1.200 metros, y cuando llegó a los 1.500 metros y ya casi, digamos, le empezaba a sacar un bote, empezaba a perder contacto, lo que se llama perder contacto, que es que, digamos, mirando la comparación, el bote de Bruno ya no toca al del belga, y eso que venían al lado en los carriles, entonces él lo veía bien. Bruno ahí abandonó la carrera, como quien dice, dejó de remar fuerte, pasó a descansar los últimos 500 metros, a no gastar energía, y por eso termina en quinto puesto. Lo mismo hizo el lituano, y por eso los dos perdieron con el japonés, que sin duda era el peor rival de hoy. Entonces, nada, simplemente el cuarto puesto de japonés es anecdótico. Los fuertes en realidad fueron Bruno, el lituano, el belga, que estaban peleando ahí el tercer puesto, lo terminó ganando el competidor de Bélgica, y bueno, Bruno tendrá que competir en esa final B, pero como les digo, hubo una decisión que Bruno tomó, que lo ha llevado a emprender este camino como singlista abierto, y lo que ha conseguido Bruno, un muchacho de 26 años y 1,71 m, que es una diferencia grande de estatura con respecto a algunos de los principales rivales en esta categoría, ya es inmenso, y bueno, todavía puede ser más grande si consigue remontar puestos, es decir, terminar por encima del 12º, terminar 10º, 9º, y ni te digo si termina 7º o 8º con un nuevo diploma olímpico, que sería el segundo de su carrera. Facu, para cerrar, Vela estaba compitiendo ahora, ¿no? Dolores Moreira está compitiendo en su primera regata del día, viene en este momento alrededor del puesto 30, cuando se disputa la tercera de 4 piernas en esta regata. Hay un viento medio que debería ser favorable para ella, una condición que podría ser buena. Hay 43 barcos en competencia, no son los mejores tiempos competitivos de Lola, esto hay que decirlo, no ha sido el ciclo en el que más ha podido competir, los recursos económicos no fueron los mismos dispuestos por la Secretaría de Deportes que en otras instancias, las decisiones
han sido tomadas por quienes deben ser tomadas, y bueno, pero eso repercute, y lo mismo con los apoyos y los patrocinios privados. No han sido lo suficiente como para que Lola esté permanentemente compitiendo a nivel mundial y midiéndose. En este contexto, las aspiraciones con las que llega Lola a estos Juegos Olímpicos creo que son más magras de lo que acostumbrábamos, en donde, bueno, estábamos esperando a ver si podía seguir siempre mejorando y compitiendo a buen nivel. Estimo que puede intentar, como un gran objetivo, tratar de meterse en el top 20, que representaría su mejor actuación en Juegos Olímpicos después de promediar el puesto 25 en Río y el puesto 22 en los Juegos de Tokio. Así que veremos cómo le va. Esto es recién la primera regata de 10. Se van a realizar 2 por día durante 5 días consecutivos, y luego las mejores 10 irán a la Medal Race. Hablando de Medal Race, Hernán Upierre y Fernando Diz tenían hoy la chance de tratar de llegar a una medalla. Eso ya estaba igual virtualmente en el orden de lo imposible, por más que matemáticamente tenían una chance. Pero lo más importante era que iban a intentar, o van a intentar, todavía no sabemos, conseguir el 8º puesto. Están 9º en la clasificación general, y si son al menos 8º, van a quedarse con un diploma olímpico. Venían primeros en la Medal Race, luego de 2 piernas, de 4, o sea, promediando la regata, y esa regata fue cancelada por los borneos del viento, que hasta este momento, incluso que estoy mirando el rastreo satelital de la cancha de regatas de ellos, en una boya el viento da una dirección, y en la boya del otro lado el viento da una dirección completamente distinta, lo que hace inviable, por más que haya buena intensidad del viento, la realización de la regata, porque se precisa un viento estable más o menos en todos los lados de la cancha, que venga desde la misma dirección, desde el mismo ángulo, y por lo tanto eso obligó a cancelar la regata. Estaban muy enojados los españoles, que estaban en ese momento también ganando la medalla de oro. Y bueno, de momento España está igual. Si se llegara a cancelar el día de hoy y no se realizara la Medal Race, España está en primer lugar, Irlanda segundo, Nueva Zelanda tercero, esos serían los barcos medallistas, y Uruguay terminaría en el puesto 9. También hay otra opción, pero ahí, como no estoy en Marsella, me cuesta más. Vamos a tener que confiar en los colegas después que están allá a recibir la información. La regata no se está pudiendo realizar en este momento. Si no se realiza, supuestamente el campeonato contaba con 3 días de reserva, o sea, podía ser mañana, pasado o el domingo la disputa de esta Medal Race. Pero hoy Andrés Cotini, mi colega que está allá, me informaba que, según lo que se estaba manejando ahí, podía ser que se cancelara la Medal Race y que se terminara la competencia tal y como estaban las posiciones hasta hoy. Así que entre esas 2 opciones veremos si se llega a hacer hoy la regata, o si se cancela definitivamente, y si no, hay esa tercera opción de que se haga la regata por las medallas, pero otro día, que sea, por ejemplo, mañana. Veremos qué pasa. Fue una lástima, porque realmente venían primeros y venían en muy buena marcha los uruguayos. Facu, te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos mañana, ¿te parece? Claro que sí, me parece bárbaro, con todas estas repercusiones de lo que suceda con los y antes te veteristas escuchamos uruguayos. en Perspectiva PM hoy. Eso por supuesto, ahí ya voy a tener los resultados a la vista de la gimnasia artística femenina. Estaremos comentando sobre eso, y bueno, todo el repaso de lo que suceda, como decía, en Marsella con la vela. Mañana nadará Nicole Frank, así que esa es otra actuación de la que estaremos pendientes. Buenísimo, te mandamos un abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo por allá.